La justicia no se arrodilla. Defenderla de la vanidad del gobernante y de la impunidad de los poderosos. Mi nombre es Juan Carlos Portilla. Honorables miembros del claustro académico, distinguidos colegas juristas que hoy, como yo, reciben este doctorado honoris causa. Queridos estudiantes, invitados especiales, permítanme iniciar mi discurso con un saludo muy profundo y respetuoso y especial al doctor Gerardo Duque, ejemplar de la justicia colombiana y un gran jurista nacional, cuya vocación de servicio y compromiso con la dignidad de la persona humana honran a nuestra profesión de abogados. Hoy mi cuerpo está lejos, pero mi espíritu camina entre ustedes. Mi voz viaja desde la distancia. Me encuentro en Estados Unidos, pero mi corazón late hoy en este recinto académico. Hoy nos convoca un acto solemne, la celebración del conocimiento, la celebración del derecho y de la justicia. Pero también nos convoca una gran responsabilidad en estos tiempos de hoy. Defender la justicia de la vanidad del gobernante de turno es el llamado que hago hoy, de la tentación del poder de manipularla, vaciarla o instrumentalizarla o usarla, porque como advertía Cicerón, la justicia es la reina de todas las virtudes y de todas las virtudes republicanas. Y cuando el príncipe de turno, el gobernante de turno, somete a su capricho, la república entera se desmorona. Primer punto que quiero tocar con ustedes: la justicia internacional como primera línea de defensa frente al daño irreparable. Quiero contarles que en mis estudios recientes de invierno, en la Academia Internacional de La Haya, en el Palacio de la Paz, en el famoso Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, pude constatar una verdad que hoy quiero compartir. Las medidas provisionales son el escudo más inmediato que tiene el derecho internacional para evitar que un derecho en riesgo desaparezca antes de que la justicia pueda pronunciarse. Eso es muy importante. Es la primera línea de defensa jurídica. La Corte Internacional de Justicia ha demostrado a través de su historia, desde el año 71, una y otra vez, la importancia de las medidas cautelares o de las medidas provisionales. En Costa Rica contra Nicaragua, por ejemplo, las imágenes satelitales, símbolo de la revolución tecnológica del litigio internacional, permitieron demostrar un daño ambiental inminente y obligaron a detener actividades militares que violaban también el medio ambiente. En Argentina contra Uruguay, la ausencia de una evidencia tecnológica debilitó la solicitud de medidas provisionales y la Corte Internacional de Justicia negó dichas medidas. Que no quede duda, la lección es clara. Sin medidas provisionales, los derechos más vulnerables mueren antes de que el juicio inicie.
Y lo digo no solo como académico y como profesor, sino como litigante en el escenario internacional. Hace pocos días tuve la gran responsabilidad de acudir al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, para solicitar, a nombre de un cliente que no puedo revelar su nombre, por supuesto, medidas cautelares, medidas urgentes en favor de una activista política colombiana, una influencer, una periodista digital, víctima de amenazas reales, inminentes y verificables por parte de grupos armados ilegales en Colombia, entre ellos, y lo digo muy claro, las disidencias de las FARC, que han convertido la tortura contra estos periodistas digitales en un método de silenciamiento que no podemos aceptar. No mencionaré su nombre, reitero, pero sí su realidad. Sin la intervención internacional de estas medidas cautelares, ella puede ser una víctima más de la maquinaria clandestina, de la violencia, de la criminalidad que opera en nuestro país. Ese caso me sigue enseñando y me enseña que la justicia internacional no es un lujo académico, no es un lujo académico que se enseña en los claustros jurídicos de la patria, sino es un real salvavidas, y que los estados como Colombia, cuando fallan en proteger a sus ciudadanos, deben ser llamados a responder ante la comunidad internacional. Esa es una de las grandes virtudes del derecho internacional y de las medidas provisionales. Ahora quiero hablar de la obligación internacional de castigar con cárcel a los máximos responsables de delitos atroces. La prisión no es negociable. Permítanme ser absolutamente claro. La impunidad de los máximos responsables de delitos atroces no es compatible con el derecho internacional. Y me estoy refiriendo al antiguo secretariado de las FARC, a Timochenko y compañía. Lo dice la jurisprudencia penal internacional sin ninguna excepción. Los casos son muchos. El caso Radovan Karadzic, una cadena perpetua para este gran violador de derechos humanos. Para Jen Kambandana, otra cadena perpetua para este criminal de guerra. O Bosco Ntaganda, 30 años de prisión. O para Charles Taylor, 50 años de prisión como dictador de un país africano. O los líderes del famoso RUF en África, también condenados a 52 años. Todos ellos arquitectos de crímenes atroces, de genocidio, esclavitud sexual, tortura, crímenes de guerra, reclutamiento de menores. Y todos recibieron penas privativas de la libertad. O en términos más sencillos, recibieron cárcel, porque así lo exige el derecho internacional, lo exige el Estatuto de Roma y lo exige la costumbre internacional también y diversos tratados y la práctica uniforme de los tribunales internacionales de tipo penal. Por eso he afirmado en mis columnas y hoy reitero que Colombia está cruzando con la Justicia Especial para la Paz y la Impunidad una línea roja que el derecho internacional no nos permite cruzar como país. Déjeme ser claro, la justicia o la Jurisdicción Especial para la Paz ha impuesto sanciones a los máximos responsables de las FARC no privativas de la libertad, a quienes dirigieron, crearon, fueron los arquitectos de la maquinaria criminal de esa organización armada llamada las FARC. Y en eso, en términos jurídicos, constituye
una amnistía encubierta que les dio el Acuerdo de La Habana, que no es acuerdo de paz, sino acuerdo de impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en el caso Barrios Altos, Almonacid, Arellano y Gelmán. Los estados del sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo Colombia, no pueden otorgar amnistías ni medidas equivalentes a los máximos responsables de la Comisión de Crímenes Internacionales. Y aquí quiero compartir con ustedes la historia triste, desgarradora, que quizás ustedes ya conocen, de una víctima muy niña de las FARC, que relata cómo ella fue secuestrada por Sandra Ramírez, la cónyuge de Tiro Fijo, torturada, humillada, sometido a tratos crueles durante años, en esos años preciosos de la vida, de los 11 años a los 14. Ese testimonio, como tantos otros, revela una verdad que no admite ningún tipo de maquillaje. Ella fue violada, abusada sexualmente, empalada y puesta a disposición del secretariado. La reparación simbólica no repara los huesos rotos, ni los corazones rotos, ni cura violaciones. No devuelve a la infancia a las niñas que han sido abusadas sexualmente. No sana la tortura. La justicia restaurativa puede complementar, pero jamás, óigase bien, jamás sustituir la sanción penal. Y Colombia, como Estado, al no imponer prisión a los máximos responsables como Timochenko y compañía del secretariado de las FARC, incumple el derecho internacional, incumple el Estatuto de Roma, la Convención contra la Tortura, las normas de protección reforzada de los niños en guerra o en conflicto, porque Colombia ha estado y sigue en guerra. La impunidad como fractura moral y política de Colombia. No hay duda que nuestra nación lleva décadas dividida, pero no está dividida entre la izquierda y la derecha, ni entre ricos y pobres. No, óigase bien, está dividida entre quienes creen que la justicia puede sacrificarse en nombre de una paz o una falsa paz, y quienes creemos, como yo y como miles de colombianos, que la paz sin justicia es simplemente un acuerdo de impunidad institucional o institucionalizada. Nuestro Señor Jesús lo dijo en el Evangelio: una casa dividida contra sí misma no podrá sostenerse. Siglos después, aquí en suelo americano, Abraham Lincoln, el presidente que salvó la nación americana de la división, retomó esa frase para advertir que una nación que tolera la injusticia está condenada a la ruptura moral. No hay duda, Colombia es hoy esa casa dividida. Una parte del país exige justicia, exigimos justicia para los niños reclutados, para las mujeres esclavizadas sexualmente, para las víctimas de la tortura, para las víctimas de los secuestros, que vivieron y siguen viviendo y han vivido durante años o vivieron durante años encadenados. Otra parte, muy pequeña pero muy influyente, insiste en que la justicia debe ceder ante la convivencia política del gobernante y ante la conveniencia y vanidad del príncipe de turno, del gobernante de turno. Pero la justicia no es negociable. La justicia no le pertenece al presidente, ni al Congreso, ni a un tribunal de justicia transicional como la JEP. La verdadera justicia le pertenece a las víctimas. Y cuando el gobernante, óigase bien,
cuando el gobernante, como advertía Montesquieu, pretende hacer de la justicia un instrumento de su vanidad y de su voluntad, la República, como Colombia, se convierte en un teatro de sombras. Finalmente, quiero hacer un llamado final. Proteger la justicia. Es importante proteger la justicia de la vanidad del príncipe, del presidente de turno. Hoy, al recibir este doctorado honoris causa, no quiero celebrarme a mí mismo, ni más faltaba. Quiero hacer un llamado profundo desde mi corazón y solemne. Protejamos juntos la justicia de la vanidad del presidente de turno, de la vanidad del príncipe. Protejamos la justicia de la arrogancia del poder. Protejamos la justicia de la tentación de sacrificarla en nombre de una falsa paz, de la ideología o de la conveniencia y vanidad política, como nos sucedió en el 2016 con el Pacto de La Habana o con la paz total de la actual administración. Porque como escribió Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía o fingida. ¿Y por qué? Como juristas, nosotros tenemos un deber que trasciende los gobiernos. Nuestra voz trasciende los gobiernos, los partidos y las coyunturas. Su voz, queridos doctorandos, y mi voz es defender la dignidad humana, la justicia, incluso cuando el poder quiera silenciarla. Que este doctorado sea para todos nosotros no un honor, sino un compromiso real con las reales víctimas, un compromiso real con la verdad, un compromiso de verdad con la justicia en Colombia y con la justicia internacional. Un compromiso con la patria, un compromiso con las próximas generaciones. Muchas gracias.